Bien, estamos nuevamente en Podcast Fuello, siguiendo con nuestro ciclo a propósito de la responsabilidad civil extracontractual, y nos acompaña la profesora Claudia Bahamondes, que es experta en este tema que vamos a discutir, y se trata de la institución, podríamos llamarlo institución, ¿no?, de la víctima en su propio daño, es decir, cómo la víctima puede incidir en el daño cuya indemnización reclama. Y como sabemos, existe una regla, solo una regla en el Código Civil que se ocupa de este asunto, y que es el artículo 2330. Me gustaría, Claudia, saber cuáles son tus inquietudes fundamentales a propósito de el artículo 2330 y de la participación de la víctima en su propio daño. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar este tema en el cual tú también eres experto. Así que somos. Pero bueno, las principales inquietudes, o la principal inquietud es que claramente la víctima siempre es parte del daño, o sea, siempre está presente. Para que haya un daño, efectivamente tiene que haber una víctima. El problema radica en determinar en qué medida la participación de esa víctima puede eliminar o reducir la indemnización que ella podría alegar por un daño que ha experimentado. Y probablemente uno de los temas más discutidos, que también lo ha discutido bastante la profesora Lilian San Martín, es si es que efectivamente el artículo 2330 contempla dentro de su redacción la necesidad de que haya una culpa, o la necesidad de que haya culpa y la necesidad de que haya incluso imputabilidad respecto de la víctima para poder ejercer la rebaja. Dado que el artículo 2330 es imperativo para el juez, es decir, una vez que se produce la intervención de la propia víctima en su daño, el juez tiene que reducir el monto de la indemnización. En el fondo, la pregunta es si es que ese artículo 2330 es posible invocarlo respecto de infantes o respecto de dementes. Claro, me parece muy interesante esa aproximación, porque el artículo 2330 efectivamente alude a la imprudencia. Entonces estamos bajo una hipótesis en que existe un sujeto que actuó culposa o dolosamente, que ocasionó un daño a otro, que es la víctima, pero la víctima en forma simultánea, con su imprudencia, también contribuyó a su propio daño, lo cual justificaría la rebaja de la indemnización. Eso me parece a mí es la regla del 2330 en su expresión más estricta, ¿no? Exacto. O sea, la víctima se expone con culpa y por el otro lado, a quien le imputa la responsabilidad ha contribuido al daño de esta víctima. Ahora, tú mencionabas que era posible, a propósito de la participación de la víctima en su propio daño, referirse a dos situaciones, ¿no? Una era en que la participación de la víctima significa la exoneración total de responsabilidad, que es lo que, como sabemos, se conoce como el hecho de la víctima, y la otra situación sería la del 2330, que es la exposición imprudente de la víctima al daño. Respecto de la primera, ¿cuáles crees tú que son las características que debiera tener el hecho de la víctima para que pudiera generarse esa exoneración total de responsabilidad? Bueno, al menos de acuerdo con el artículo 2330, que efectivamente lo que contempla es la exposición imprudente al daño. Si es que uno considera que ahí hay un elemento de la culpa, y que dentro del elemento de la culpa, al menos por motivos históricos y digamos dogmáticos, debería estar incluida la imputabilidad dentro de la culpa. La característica principal no solamente es que la víctima sea capaz y que haya contribuido a su propio daño, sino que además, por otra parte, la relevancia de la actuación del autor o el pretendido autor del daño, que sería la hipótesis de la concausa, sea mínima, o sea irrelevante. Y en ese caso, o bien ya directamente no exista. Y en ese caso sí se podría exonerar de responsabilidad al autor del daño. Es lo que se llama la etapa del an debeatur. En ese sentido, es decir, que definir quién es el que realmente comete el daño, si es el autor o el pretendido autor, o es efectivamente la propia víctima con el 100% de su actividad. Claro, eso es en definitiva, porque se trata de aquella situación en que la víctima ha sido la causante
prácticamente total de su propio Exacto. daño y por ende no podría trasladarle la indemnización a otro sujeto que no ha incidido en la causa de su daño, ¿no? Hay una situación que fue llevada a tribunales bien interesante. Quería preguntarte tu opinión. Ante la Corte de Apelaciones de Santiago se trataba de un sujeto que conducía un camión y que en un momento dado en la carretera hacia el sur se queda dormido, lo cual queda acreditado en el expediente, en el proceso, que efectivamente se queda dormido, y eso significa que el camión se va a volcar y va a ir a dar al costado de la carretera concesionada, sumergiéndose en una especie de aguacero, de pozo que había ahí, y fallece. Y entonces van a ser su cónyuge con sus 2 hijos, representados por la cónyuge sobreviviente, quienes van a demandar la indemnización a la concesionaria porque no cumplía con ciertas medidas de seguridad, que eran mantener una barrera que habría impedido que el camión hubiera llegado hasta esta zona de agua donde finalmente murió el conductor del camión y padre y marido de la demandante. Entonces ahí el tribunal de primera instancia va a establecer que hay responsabilidad de la concesionaria y que faltó a las medidas de seguridad. ¿Tú crees que en ese caso podría discutirse un fenómeno de hecho de la víctima o sería más bien una situación de exposición imprudente de la víctima, dado que el antecedente es que efectivamente se quedó dormido mientras conducía y no cabe duda que eso fue causa, ¿no? Al menos Exacto. causa natural de su propia muerte? Y por otro lado, ¿de qué manera, ¿no? Que este es un clásico, ¿no? de nuestro asunto, de qué manera eso repercute o no repercute en las víctimas por rebote que están demandando su propiedad? No, démosle nomás. ¿Está grabando aquello? Sí. ¿Estamos? Tú pusiste a grabar todo, ¿no? Sí, estamos todos.